Tenemos en línea un compañero, miembro del gremio de canillitas, joven compañero, de una trayectoria igual larga, bastante importante. Nos gusta mucho su forma de opinar, su forma de expresarse. Es un compañero con el que se pueden charlar muchas cosas, incluso debatir algunos temas importantes de la patria. Un compañero del movimiento obrero. Yo le voy a decir Mono, porque la verdad que no conozco tu nombre, te conozco como el Mono Lombardi. Por ahí necesitaría conocerlo para decirte tu nombre, pero te presento como el compañero Lombardi. ¿Cómo estás, Mono? Hola, ¿cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Todo bien. Soy Pablo Lombardi. Pablo, bien ahí. Conocido como Mono Lombardi. Te iba a decir Hernán y estábamos en quilombo. No era Hernán, yo te dije que Hernán Lombardi es... No. A ese lo conozco bien, Hernán Lombardi, porque estuvo... Mono nunca gorila. Exacto. Siempre joven. Claro. Bueno, así es. ¿Cómo estás viendo la patria, Mono? Para hacerla fácil, ¿viste? Sí, compleja. Una patria compleja. En un momento histórico estamos siendo actores principales de una de las transformaciones más grandes que ha sufrido la sociedad en lo que hemos conocido hasta acá, ¿no? Sí, cambio en las correlaciones de fuerza, donde todo lo que supuestamente conocimos y las bases materiales del mundo conocimos, hoy están desplomándose, ¿no? Entonces, en ese marco está nuestra patria, ¿no? Es en ese mundo en donde nosotros tenemos que poder analizar los problemas que estamos enfrentando, donde está claro que Milei no es más que un títere y la encarnación de esos grandes poderes mundiales que no tienen ninguna posibilidad de ofrecerle una salida progresiva a la humanidad y muestran su verdadero rostro genocida, ¿no? De caos y saqueo al que nos empujan por el simple hecho de que se encuentran en un grado de concentración, esos grandes grupos económicos que tienen que eliminar a todo lo que hoy ya no entra en el reparto, ¿no? Entonces, eso que hoy están haciendo acá, ese ataque sistemático hacia el pueblo argentino, hacia la clase trabajadora, es lo mismo que están haciendo en los ataques hacia el pueblo palestino, es lo que le están haciendo al pueblo de Irán, es el ataque y el secuestro que sufrió el pueblo venezolano de su presidente, ¿no? Uh-huh. Es ese mundo, y en esta patria, en este pedazo de tierra que nos toca a nosotros estar, es esa misma pelea en la que estamos, ¿no? Sí, algunos lo describen enfrentando, como... Sí. Enfrentando a esos grandes grupos económicos, ¿no? Que no es más que el imperio, ese enemigo histórico al cual nosotros ya nos hemos enfrentado varias veces. Algunos dicen que esta es como la cuarta era neoliberal de la Argentina, empezando, yo creo que hay más etapas neoliberales en Argentina, o liberales si querés, para no ponerle el nombre de neo, que apareció más en la década del 70, pero bueno, estuvo Martínez de Oz, las 4M, como le dicen, el Menem, Macri y ahora Milei. Yo comparto eso de alguna manera. Massa no llegó, pero hubiera sido... Fue presidente de facto, ¿cómo no? Ojo que todavía puede ser la quinta M, uno nunca sabe. Bueno, pero yendo a lo concreto, veníamos debatiendo acá con Pascual Manganiello, que es el compañero que me acompaña acá en el programa, que pareciera ser, y te lo defino rápidamente para darte la palabra a vos, que hay como una caída del prestigio del gobierno importante, que está habiendo un desprestigio dentro del marco nacional de este gobierno que parece acelerarse a cada momento. Hay peleas internas, hay una versión de la economía que transmite su ministro y su ladero, que es una cosa delirante, que no se aplica a la vida común de los argentinos, inclusive de los muchos de los que lo votaron, que cuando uno hace una encuesta de criterio y de seguimiento o de imagen positiva del presidente, te da el 30%, quiere decir que hay un 27% que ahora dice que no tiene imagen positiva, que lo votó. O sea, hay una reversión de la imagen positiva que es muy llamativa. Eso por un lado, y por otro lado, viéndolo del lugar de la organización popular, creemos que
si bien el 24 de marzo vimos una gran fuerza popular movilizada, da la sensación de que nos falta organización y liderazgo en todo ese espacio para ocupar la alternativa a este gobierno, ¿no? Sí, mira, a ver, una de las primeras cosas que discutíamos apenas asume este gobierno es no es Macri, ¿no? No es Macri entendido en qué sentido, que no es la representación del Círculo Rojo argentino, de esa maldita burguesía nacional mal lograda, que acordémonos lo que significó en el gobierno de Macri los 2 primeros años, ¿no? El debate entre los yoquistas y los gradualistas, que no era más que la discusión entre los grupos económicos locales de escala regional, los Techín, ¿no? Con Paolo Roca, con los Manieto, con los grupos económicos que han sido siempre parte, cazando la manija del Estado del saqueo nacional, contra los grandes grupos monopólicos a escala global, que es BlackRock, Jata, ¿no? Es decir, estaba claro que Milei encarnaba esos intereses más concentrados a escala global, ¿no? Esos mismos intereses que le soltaron la mano a Macri después del 2017, donde decían que había que esperar un Macri por 8 años, y nosotros el 14 y 17 de diciembre del 2017, 14 y 18, quebramos, sí, ¿no? El andamiaje de ese modelo con los trabajadores en la calle. Tal cual. Todo el nivel de disputa y fractura que hoy nosotros estamos viendo en el gobierno nacional, hay que entender cuáles son sus bases materiales, ¿no? Hay que entender que el grado de concentración económica a escala planetaria hace que cada vez se produzca más en menos tiempo y la torta para repartir se achica. ¿Y eso qué significa? Que esos gendarmes globales que habían construido a escala planetaria estos muchachos, hoy se lo tienen que morfar. No es que la corona arábica, como ya hemos dicho, ahora está dispuesta a subordinarse al Partido Comunista Chino y corre atrás de los BRICS. Es que vieron lo que están haciendo en Afganistán, vieron lo que están haciendo en Libia, vieron que bajo el dominio de esos monopolios no hay ninguna posibilidad de salida para los pueblos. Entonces, claro, ¿qué les está pasando a estos muchachos? En los marcos de intentar jugar históricamente como han jugado, alineados a esos grupos, con el acuerdo tácito de expoliar a nuestro pueblo y de extender la explotación hacia los trabajadores, estos se subieron al carro. Ahora se están enterando, se están noticiando, como bien dijo en su momento el presidente de Canadá, que claro, ahora los invitan al menú, pero al festín, pero son parte del menú, ¿no? Entonces, los Villarroel, que no es más que la encarnación de esa sociedad rural que se está enterando y anoticiando, que no le va a quedar pampa húmeda, que pueda producir porque se le están concentrando, los grupos económicos, Don Chatarrín, ¿no? Es decir, esos que eran los paladines, ¿no? De la justicia subordinada al plano oligárquico liberal, hoy se los están morfando. Entonces ahí hay un primer problema a analizar, que no tienen condiciones hoy de construir fuerzas sociales estos muchachos. Ellos no tienen ninguna posibilidad, ese grado de concentración hace que no puedan construir consenso. Entonces, ¿qué es lo que se dice de las políticas neoliberales, consenso de Washington para acá? Mirá que el capitalismo mostró su verdadero rostro. Siempre hicieron lo mismo, de la acumulación originaria hasta acá, nunca acumuló capital, sino fue sobre la base del saqueo y la destrucción de la comunidad existente. Eso fue la guerra de policía contra el gaucho, esa fue la matanza del indio, acá y en cada una de las partes del planeta Tierra en donde estos tipos se desarrollaron. Pablo, ahora tienen un quilombazo, antes podían construir ciertos consensos. Sí, ¿se escucha? Sí, te escucho bien. No, tienen un quilombo bárbaro, porque ellos podían construir ciertos consensos y construir cierta capilaridad al interior de los países, de los Estados-naciones, que hoy, esos Estados-naciones que ellos mismos hoy ponen en crisis, por el grado del dominio del capital financiero en el que nos encontramos, que ahora no pueden garantizar que sus ideas se transformen como las ideas hegemónicas. Entonces hoy todo el mundo está mirando que esa idea del sueño americano, del estado de bienestar, que iba a haber condiciones para que los trabajadores, en los marcos del capitalismo, vivamos la felicidad, es decir, fue toda una gran mentira, que lo único que hicieron fue engordarnos, quitarnos capacidades, meternos bajo el dominio de su lógica rentística, parasitaria, y ahora que tenemos que enfrentarnos nos damos cuenta que el veneno del enemigo también corre por nuestras venas, ¿no? Pablo, Tomás, te estás anoticiando, sí. Sí, no, eso es muy interesante, pero también nos gustaría, a ver qué opinión tenés vos, de la reconfiguración del movimiento popular en la Argentina, de los sindicatos más combativos, las perspectivas. Viene, dentro de un mes está el 1 de mayo, mañana, 2 de abril, la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Sí, ahora tenemos una reunión de fuego, de eso te estoy hablando igual, porque esa reconfiguración, es decir, eso que se dice ahora
No, parecería que el 24 de marzo mostró un nivel de fisura al interior del gobierno. Esa fisura es de hace 50 años atrás. Así que el capitalismo ya no está dispuesto a hacerte creer que va a construir un estado de bienestar y que te puede meter adentro, es algo que lo viene haciendo hace 50 años. El problema es que si nos noticiamos ahora, está claro que entonces la enfermedad tuvo un fuerte desarrollo sobre nuestras cabezas, nuestros cuerpos, nuestra forma de vida, nuestros gustos. Y hoy estamos chocando con eso. Porque no hay duda que este gobierno no tiene nada posible de ofrecerle a nuestro pueblo. Y hay que entender que Milei no ganó porque hubo un proceso de derechización o de crecimiento del fascismo en las barriadas del conurbano bonaerense. Quien piensa eso, es decir, que lejos estamos de desconocer el nivel de violencia en el que nos tienen que ellos involucrar, ¿no? Y meter. Pero está claro que acá lo que ocurrió fue la conciencia creciente de un pueblo que después de 42 años de democracia, 43 años de democracia, no hemos podido resolver los problemas centrales de nuestro pueblo. Lo que significó Milei, si uno rasca, es la conciencia de un pueblo que hacía falta una salida disruptiva. Sí. Y no nos olvidemos que el crecimiento del fascismo en Europa vino después de la bancarrota de la Segunda Internacional. No nos olvidemos que el crecimiento del fascismo vino después de la traición al interior del movimiento obrero. Y entendamos que el proceso de derechización que estamos sufriendo hoy nosotros en la Argentina y en toda América Latina viene después de una década ganada donde se decía que en los marcos del capitalismo íbamos a poder vivir, que bajo el dominio de los patrones iba a haber salida para nuestro pueblo. Y entonces de piso, eso habla de una incomprensión del mundo real en el que estamos y de las relaciones objetivas de producción en la cual hoy estos muchachos dominan, que sin quebrar ese dominio material de ellos, no hay ninguna posibilidad de pensar una democracia para nuestro pueblo. No podemos pensar una democracia política participativa sin pensar en una democracia económica. Y bajo el dominio de los monopolios, lo único que sufrimos nosotros es dictadura. Ahora... Entonces, del mejor gobierno democrático que tuvimos, de la vuelta de la democracia, esos 12 años del kirchnerismo que lo parimos la generación 2001, digo yo, ¿no? Eso que en los 90 nos cagamos de hambre, como hoy se están cagando de hambre muchos pibes, y que con la pelea generamos un 2001 donde fuimos capaces de desestabilizar todo un andamiaje liberal que estaba en el gobierno de la Alianza. Construimos esos mejores 12 años. Ahora, en esos mejores 12 años, sí fuimos capaces de tomar muchas reivindicaciones de los 80 y de los 90, pero no pudimos negar las causas. Y esas causas siguen estando intactas y que tienen que ver con la concentración económica y la dependencia estructural de nuestro pueblo a esos grupos económicos. Ahora, entonces, en esa recomposición del campo nacional que vos me preguntabas, si nosotros no definimos primero con claridad a qué nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Qué entendemos que significó la dictadura para nosotros? ¿No? Porque no es un problema de desindustrialización. Con menos trabajadores en la Argentina se produjo más. Hubo dominio del capital financiero. ¿Y por qué me meto con estas cuestiones? Porque si vos crees que hubo desindustrialización, vos creés que sigue habiendo un mundo en donde las cosas se producen con mucho tiempo de trabajo, que domina la manufactura y que nosotros por cazar la manija del gobierno vamos a buscar a buenos empresarios nacionales que sean capaces de recomponer el andamiaje productivo industrial de este país. Y eso es imposible. Pero buenos empresarios no hay. Buenos empresarios nacionales no hay ni hubo, te diría. Y esa es una tarea irrenunciable para la clase trabajadora. Miremos los pueblos que hoy están jugando un papel en el enfrentamiento contra el imperio, y no hay uno de esos pueblos que no haya sido la clase trabajadora la que se puso al frente. Primero tomando conciencia de lo que nos dijo Perón en el 68, ¿no? De la necesidad de la salida cruenta, de la necesidad del reemplazo. Que no había condiciones bajo el 50-50. Que eso fue solo un momento de lucha política en donde nosotros habíamos podido emparejar la cancha. Pero que si en ese emparejamiento de la cancha nosotros no éramos capaces de reemplazarlos a ellos en el andamiaje central, en lo que plantea la Constitución del 49, que no puede haber, es decir, propiedad privada de los medios estratégicos de producción, que dejar bajo el interés de todo dinero, diría Francisco, es decir, la producción de alimentos para nuestro pueblo, la producción de medicamentos, la producción de energía, el desarrollo de la comunicación, el transporte, bienes y servicios esenciales para nuestro pueblo, que si los trabajadores no somos capaces de tomar en nuestras manos, ¿a quién carajo le estamos pidiendo que nos resuelvan esos temas? No, y sí que está, es decir, hay que poder discutir entonces sobre qué base estamos reconstruyendo el campo nacional y popular. Sí, lo que pasa... Porque hay mucha puteada... Perdón. Sí, déjame meter un bocadillo, mono.
Perdón, disculpame. No, entiendo tu entusiasmo y la claridad de tu concepto. La mayoría de ellos los compartimos. Ahora, vos en un momento hablaste de la tendencia electoral, por cierto, de votar lo disruptivo, ¿no? Ahora, me parece que una gran parte de la población identifica lo disruptivo con una cosa cualunquista, con que cualquier cosa que rompa con el molde, aunque sea el extremo neoliberalismo que plantea Milei, la entrega de la patria, la entrega de la riqueza, que la justicia social es un delito, todas esas locuras disruptivas, porque son disruptivas, que propone Milei, son votadas por casi el 60% de la población. Entonces, ahí tenemos un problema, porque evidentemente hay una penetración de las redes, de los medios, en la cabeza de muchos compañeros, que no es que los vuelva de derecha. Yo creo que siguen siendo pobres y siguen siendo gente necesitada, pero tiene información ausente, la información nuestra ausente, tienen la información de ellos. Entonces, el problema es que nosotros necesitamos un disruptivo, pero un disruptivo para transformar la Argentina hacia el bienestar de la mayoría, no hacia el perjuicio de la mayoría. Y esto es lo difícil de hacerle comprender a la gente, porque lo que trabajan ellos es sobre el desprestigio de la política, sobre el desprestigio del sindicalismo, sobre el desprestigio de la militancia, sobre el desprestigio de la justicia, sobre el desprestigio de todo. Entonces se vuelve como una propuesta nihilista que aparece y dice, bueno, vayamos por todo, y la gente va y se suma y lo vota, y por ahí algunos sigue considerando votarlo, aunque yo creo que la mayoría de los que están ahora mostrando la imagen negativa de Milei son los mismos que lo votaron, que están enojadísimos y lo putean cuando le ponen un micrófono enfrente. Entonces, el tema es construir una propuesta disruptiva en sentido positivo para el pueblo argentino. Eso es lo que nos preocupa, que por ahí hay una base para hacerlo, pero no tenemos una organización que se muestre para hacer alternativa a este gobierno. Porque yo creo que la alternativa a este gobierno va a pasar por las elecciones del 2027. No veo otra cosa anterior que nos pueda mostrar otro camino. Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Sí, a ver, coincidimos en términos del ataque furibundo que genera, ¿no?, el algoritmo, los medios, pero bueno, eso es tomar conciencia del enemigo que enfrentamos, ¿no? Es decir, ya no es que influencian en la opinión pública, es que ya te generan un acto reflejo condicionado, ¿no? Porque una cosa es estar desinformado y no conocer de determinada temática, con lo cual uno a la hora de elegir puede, entender, ser engañado por falta de información. Ahora, lo que estos tipos directamente te generan es la incapacidad de pensar, ¿no? Claro. Es tal el ataque, ¿no?, que te generan un acto reflejo condicionado en donde te determinan, se robaron un PBI y dale que va, ¿no? Ahora, eso también habla de la incapacidad nuestra de transmitir, claro, y de generar una organización, decís vos, ¿no? Pero la organización es la forma de la conciencia. Si vos no podés organizar lo que no sos consciente que hay que hacer, y decime de qué somos conscientes, a qué creemos que nos estamos enfrentando, porque si vos crees que el problema es, ¿entendés?, pedirle a determinados sectores de la política o a determinados sectores del empresariado nacional que tengan conciencia y que nos pague buenos salarios, y mirá, de piso te digo que hay un grado de ingenuidad y de desconocimiento de las relaciones objetivas en la cual hoy se producen los bienes y servicios básicos en el planeta. Es imposible que eso ocurra. Entonces, vos podés organizar lo que entendés. Por eso me parece que hay una labor muy importante en términos del debate sistemático con nuestros compañeros. No había compañero que después de la elección, primero que con el desastre que fuimos en el último gobierno, perdimos por muy poco, en donde también ahí te muestra que hay una conciencia muy alta en nuestro pueblo, ¿no? Que lejos está de no tener en cuenta el enemigo histórico que tenemos, ¿no? Después que en términos de las barriadas populares del conurbano bonaerense, no votamos patrones, ¿viste? Ahí no ganaron estos muchachos, ¿no? Entonces también digo, ¿en dónde se encuentran esa reserva de conciencia que tiene el pueblo? Y están en el pueblo trabajador, ¿no? Y si no, digo, no caigamos en lectura de un gorilismo naquipop, digo yo, ¿no? En donde le echamos la culpa al pueblo de lo que las direcciones políticas no son capaces de entender. Y cuando digo direcciones políticas, digo sindicales, gremiales, ¿no? Porque si nosotros convocamos a nuestra fuerza
a quedarse tranquilo y a resolver en los marcos del dominio de estos monopolios, ¿de qué nos quejamos? Cuando hoy vos de golpe querés convocarlo a la pelea, viste, a que suban a la montaña. Bueno. Digo, vos te olvidaste que de 12 años le dijiste, che, quedate piola en tu casa, que de lo que se trata es de que podamos consumir cada vez más. Nosotros no olvidamos que después de la derrota del 70, el neoliberalismo y el sólvese quien pueda, que se nos inoculó en la sangre, y nosotros cambiamos justicia social por ascenso social. Entonces nosotros medíamos el modelo, ¿entendés?, por la capacidad de consumo que teníamos. Y la justicia social te dice que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. O salimos todo el pozo o no sale nadie. Ahora, el ascenso social es, viste, el título nobiliario, en donde si vos tenés más guita en el bolsillo parecía que estás mejor. Y lo que vos te fue pasando, y esto hay una discusión muy profunda que estamos dando nosotros entre compañeros, los distintos sindicatos, en las regionales, es que hay que reflexionar qué pasó con respecto a lo común. Porque en serio nos sorprende hoy que quieran ocupar la Patagonia, si te están ocupando el conurbano bonaerense. Si la escuela del barrio, que nosotros laburamos y que nuestros viejos pelearon para que exista, en la década ganada, como tenía un manguito, mandé a mi piba a la escuela privada. Y como también tenía un manguito, en vez de preocuparme por la sala que estaba en el barrio, que la hizo mi viejo, mi abuelo, para que ninguno de los laburantes se muera y por lo menos tenga un momento de atención primaria para llegar al hospital, como tenía un mango en el bolsillo y yo tenía capacidad de pagar la prepaga, me fui al sistema privado. Y mientras el sistema público de salud se fue haciendo mierda, porque los trabajadores dejamos de atender eso común, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Podemos meter otro bocadillo acá. Pascual te quiere hacer una pregunta. Sí. No, yo escucho con atención lo que vos planteás y la verdad que son un montón de cosas y en muchas de ellas yo coincido. Lo que me preocupa en todo caso es un poco lo que yo te presentaba como pregunta al inicio de la conversación. ¿Cómo ves vos? Porque esto se resuelve en los marcos demócrata burgueses o se resuelve en la calle. Evidentemente en la calle no tenemos la capacidad para resolverlo, en principio. O por lo menos yo no lo percibo, vos me dirás. Y en términos demócrata burgueses tenemos una serie de dificultades, porque justamente las referencias políticas han llevado adelante esos gobiernos, incluso positivos en muchos sentidos para los trabajadores y el pueblo, pero en el marco del capitalismo bueno y de que era la única sociedad, serio, según palabras de Cristina, que podía darnos beneficios económicos. Entonces la pregunta, Mono, va dirigida a esa. ¿Sí? En este momento crucial, ¿cómo se está encarando un proceso de unidad, de sindicatos combativos, de movimientos populares territoriales, etcétera? Un poco apuntando para ese lado. Mira, hay un proceso claro de articulación, pero me parece que, reitero, ¿no?, que ese proceso es posible en la medida que se tome conciencia de con qué chocamos, ¿no? Claro que hay un diálogo con la compañera que se puede tener. No nos olvidemos que igual la compañera está presa por haber peleado. A la compañera la metieron en cana por haber enfrentado a este hijo de puta que hoy tenemos enfrente, ¿no? Y en ese sentido la vamos a reivindicar siempre, más allá de los debates que podamos llegar a tener. Sí, sí. Por otro lado, está la cuestión de sobre qué eje vamos a dar esa rearticulación. Hoy justo nosotros tenemos una reunión del FRESU, el FRESU es un espacio, sí, ¿no?, que intenta construir en una coyuntura tan compleja para la realidad del movimiento obrero, donde está claro que para implementar ese plan de saqueo que estos tipos están llevando adelante, no solamente tienen que garantizarse una tasa de explotación mayor, por lo cual la reforma laboral tiene un costado que es para legitimar eso, pero también está el otro costado que tienen que desarticular lo más consciente que tiene el pueblo argentino, que es su clase trabajadora, y cuando decimos clase trabajadora no nos referimos al fetiche del overol, ¿no?, o del tipo que tiene un trabajo en blanco, sino al conjunto de los laburantes que si no salimos todos los días con nuestra cabeza, con nuestro músculo, a intentar conseguir un salario, nos morfamos, ¿no? Y eso seguimos siendo mayoría en este pueblo. Con lo cual nosotros no nos podemos resignar a pensar un tipo de sociedad en el cual tenemos que poder vivir. Si miramos la situación de los pibes hoy, es catastrófica hacia adelante, ¿no? Y me parece que ahí hay mucha responsabilidad en lo que supimos construir hasta acá, ¿no? Donde esa rearticulación del campo nacional y popular que se viene dando esta misma semana, ayer hubo asambleas, ¿no?,
y ollas populares por todos lados, donde hubo articulación de los movimientos populares, de la UTEP, de distintos sectores de la economía social, como se le dice, con sectores del movimiento obrero organizado, ¿no? En donde se fueron articulando acciones en las distintas regionales del conurbano y a nivel nacional. Hay una agenda para la semana que viene, ¿no? Para el 7, para el 16. Se nos viene el 1 de mayo, donde creemos recientemente que hay que hacer una gran convocatoria, ¿no? A discutir no solamente cómo ponemos un freno al proceso de saqueo que hoy está generando este gobierno sobre nosotros, a discutir cómo somos capaces de frenar la pérdida de condiciones laborales en las cuales estamos, sino que centralmente también seamos capaces de vertebrar una discusión política programática sobre cuál es el país que necesitamos construir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que claro que se está dando un gran proceso de rearticulación, ¿no? y de encuentro de las distintas fuerzas populares que nos tiene que llevar indefectible a esto. Con respecto a la salida, nuestro pueblo tiene una historia insurreccional, ¿no? Sí. El 17 de octubre no fue el resultado de una rosca o de una convención de una dirigencia sindical, ¿no? Y parió lo mejor de nuestra sociedad, donde no nos olvidemos que la CGT había convocado para el 18, ¿no? Y la irrupción del pueblo hizo ese hecho de masa, sí, ¿no? Institucionalizó una nueva Argentina. Y no nos olvidemos de los cordobazos, y no nos olvidemos del 2001, y esos hechos insurreccionales siempre guardan relación con una profunda insatisfacción y ataque que sufre nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo va a ser eso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una cantidad de condimentos que para que ese guiso se cocine empiezan a estar a disposición, ¿no? Bien. Y no hay duda que eso puede venir antes o después, pero que tampoco vamos a renunciar a la discusión en los marcos institucionales que hoy tenemos en esta realidad, que tienen que ver con ser capaces de construir una propuesta, una alternativa de cara al 2027. Porque también ahí el papel de la provincia de Buenos Aires viene jugando un papel central, por el simple hecho que nos encontramos 13 millones de laburantes que somos quienes desequilibramos históricamente la realidad de esta Argentina, ¿no? Que para nosotros es el reservorio de la conciencia nacional, porque en este conurbano estamos los cabecitas negras, en este conurbano estamos los cordobeses, los chaqueños, los santafesinos, todo eso que fuimos expulsados de ese modelo agrícola ganadero en su momento, y hoy este plan financiero de negocio donde nos destruyen las industrias, eso es lo que hoy está en el conurbano. Entonces la provincia de Buenos Aires, claro que tiene también un papel fundamental a cumplir. Un conurbano donde encima, y siempre lo decimos, ni siquiera hoy es de unidad nacional, sino que expresa ante la unidad latinoamericana, porque estamos los bolivianos, los peruanos, los venezolanos. Sí. Entonces ahí hay una clara identidad de clase que tiene un contenido nacional y lo latinoamericano, regional, en donde nosotros creemos que hay muchísimas responsabilidades y donde sin lugar a dudas ese plan de reconstrucción, ¿no? y de reconfiguración de las fuerzas propias ya está caminando. Mono, te quiero pedir una última pregunta para cerrar, porque tenemos que ir a compromisos que tenemos acá en la radio. Hay una cosa que vos decís que hay que hacer y que me parece que compartimos, que son grandes transformaciones de la Argentina. Y me parece que hay algo que hay que hablar con los compañeros. Vos hablás de los que se está moviendo ahora en los territorios, se hizo ayer en Constitución, o sea, está programado para el martes 7 también una serie de actividades que están muy vinculadas con las ayudas del Estado, que el gobierno está pensando en 1 millón de compañeros que van a dejar de percibir un ingreso muy, muy magro que tenían, pero para el que no tiene nada, 80.000 pesos puede ser mucho. Mucho de eso está enfocado ahí. Entonces me parece que la pregunta que yo te quiero hacer, porque también tenemos desarrollo territorial y hablamos con los compañeros y las compañeras, ha habido por parte de este gobierno neoliberal y por muchos otros gobiernos neoliberales anteriores, unas campañas de desprestigio del rol del Estado, de la
sobreempleo del Estado, sobre las funciones que el Estado no debería cumplir, sobre que el Estado no se tiene que meter con el diseño de la economía, ni que tiene que ser el distribuidor de la riqueza. El ataque al Estado es una cosa sistemática que viene de la dictadura para acá, que en realidad nunca se pudo romper y que está muy enraizado en lo que hablas vos, que hay que modificar, que es la conciencia de muchos compañeros y compañeras. Yo noto que esa discusión sobre el rol del Estado todavía no la empezamos a dar fuerte en los distintos lugares. Nosotros somos trabajadores del Estado en distintas áreas. Yo soy de Vialidad, el compañero mío que está acá hablando con nosotros trabajaba en el Cedronar, nada menos, el Cedronar, un lugar clave para todo esto que estás hablando vos, de lo que le ganan a los pibes muchas veces, que es el tranza o la falopa. Bueno, sabemos que el Estado tiene un rol fundamental, pero no solamente en estas asistencias o en esto que se reclama para tapar huecos que tiene la economía argentina, sino que tiene, como vos decías, heredado del primer peronismo, un rol fundamental en la creación de un país que produzca, qué sé yo, barco gigantesco, que tenga una flota naval propia, que fabrique aviones, que consolide la industria pesada, y que eso sigue siendo necesario y que hay que producirlo, y que se puede producir acá en lo nacional, y a Perón no le hizo falta asociarse con ningún empresario burgués ni ninguna empresa, lo hacía el Estado, tomaba el Estado, y eso yo creo que se puede recomponer porque hay muchos países que lo hacen. De hecho, vos hablabas hoy de los chinos, y los chinos, bueno, las industrias esenciales de los chinos las hace el Estado chino, y se asocian un montón de otros negocios menores con un montón de privados que creó el mismo Estado chino, porque ahí la burguesía la creó el Estado, como de alguna manera Perón creó una burguesía también, una pequeña y mediana empresa que surgió en su momento y que nunca se convirtió en algo autónomo y floreciente, como se podría poner el ejemplo brasileño, donde sí hubo una burguesía que se desarrolló y tuvo que ir a buscar a Lula a la cárcel porque los otros que venían estaban haciendo mierda sus negocios, ¿no? Por un interés concreto y real. Digo, el Estado, el rol del Estado, hay que discutirlo a tu manera de ver en esos foros que estamos armando, en los barrios, en los territorios, en los gremios, en las universidades. ¿Cómo lo ves eso? Sí, mira, hay que entender que el Estado es lo que domina, es decir, antes, ¿no? Es lo que domina la sociedad civil. El Estado es quien domina la producción. No hay vida sin producción de alimentos, no hay vida sin producción de los bienes básicos elementales para la vida humana. Entonces hay que entender que tiene, antes de irse el gobierno, creo que lo dijo, ¿no? Ella dice, miren que el gobierno del Estado es solo un 20% del poder. Entonces yo creo que ahí hay una clave, ¿no? Hay que decir, ¿qué se entiende del Estado? Porque miremos lo que le pasó al pueblo venezolano, ¿no? Se cree que el Estado es cazar la manija y agarrar los cargos. Pero ¿quiénes son los grandes productores de los bienes básicos para desarrollar la vida en los pueblos? Si vos en tu casa no soy el que paga la luz, no soy el que paga el morfi, no soy el que paga, garantiza la salud y la educación, ¿quién dirige tu casa? Entonces, ¿me quiere decir cómo pensás el Estado? Che, ¿cómo es un Estado en donde vos creés que vas a subordinar desde una medida política algo que se define en la estructura? ¿Vos creés que vas a cazar la manija del Estado y vas a distribuir? No se define la distribución, se define en la producción. Entonces, mirá que hay una idea de que nosotros en el 45, primero que no se entiende que hubo un hecho insurreccional, que por definición cambia las correlaciones de fuerza de una sociedad y el paradigma. Sin ese quiebre no había ninguna posibilidad. El gobierno, es decir, los 10 años del peronismo no hubiesen sido posibles sin ese hecho insurreccional. Entonces, ¿cómo se lee? Que cazamos la manija del Estado y la muñeca del buen dirigente. Yo te puedo asegurar que hubo excelentes compañeros en funciones del gobierno. En un Estado que después de la dictadura pasó a estar absolutamente subordinado al capital financiero. Entonces vos decís, che, sin quebrar el andamiaje de ese dominio estructural, vos podés pensar en cazar, es decir, el gobierno del Estado, como una forma de ganar tiempo en el reemplazo y generar las condiciones políticas para el reemplazo de tu enemigo histórico. Porque mirá que nosotros fuimos por una parte de la renta, mirá todo lo que hicimos
Ahora, cuando Perón plantea la necesidad de la expropiación y plantea en la Constitución del 49, cuando toma conciencia que ese Estado no nos servía, que ese Estado que nosotros gestionamos no era nuestro, ¿qué nos pasó? Esos mismos sectores de burguesía nacional, que ya en el 48-49 le empezaron a generar fractura a Perón, y te estoy hablando no de AmCham, te estoy hablando de la CGE, que él mismo había creado, es la que los caga en el 52 claro. Y en el comercio de la productividad se va del otro lado. Porque hay una cuestión que es básica y elemental. Che, el kiosquero del barrio, ¿a qué aspira? A ser el chino. ¿Y el chino qué quiere ser? Walmart. Che, Walmart ya existe y es el monopolio, y niegan la vida y niegan la naturaleza y rompen todo. Entonces, entendés que vos, che, es decir, cuando discutimos el rol del Estado, no puede ser de esa actitud parasitaria rentística. Porque mucho se habla de, no, el rentismo del petróleo. Y vos tenés el rentismo de la pampa húmeda. Nosotros creíamos que poniéndole un impuesto a un sector, ¿entendés?, de la pampa húmeda, con eso íbamos a poder desarrollarnos. Sí, en un momento donde hoy esa oligarquía a la que vos te enfrentabas no controla ni el 30% de la tierra cultivable del país, en donde estos tipos encima te fueron reemplazando en el proceso productivo y vos sos una pieza de museo. Putin lo dice muy claro, esos países que no controlan su materia prima, que se preparen a vivir peor que en las colonias. Entonces creo que primero tu conciencia del mundo en el que estamos, y en un momento en donde encima el Estado profundo norteamericano, no Trump, porque eso es, cuando cambian las políticas de seguridad es para el gobierno que venga, dejó de tener su epicentro y su escenario consciente del reculo en el que está, consciente en su desaparición como clase dominante, dice, che, vamos a recular sobre el patio trasero, ¿no? En donde el escenario de conflicto principal lo tenemos acá. Sin construir una fuerza que desde el vamos se disponga a su reemplazo inmediato, y poner a la fuerza y definición del sujeto posible de poner a disposición esa fuerza productiva para garantizar, en un principio, che, alimento, salud, básico para nuestro pueblo, base sobre la cual podemos estar alimentado y con salud para pelear. Es decir, sin esas definiciones es muy complejo pensar ese Estado, sabiendo del parasitismo que nos inocularon después de la dictadura, sabiendo de decir, che, todas las cuestiones que nosotros tenemos que poder discutir en un debate genuino, profundo hacia nosotros mismos, en creer que entender que sin pelear se pueden transformar las cosas. No hay nada que los trabajadores hayamos conseguido sin pelear. Entonces, ¿por qué carajo asumimos, entender, los principios y las doctrinas de una burguesía parasitaria, que cree que estando arriba de un yate, entender, por el solo hecho del movimiento de la bolsa, es decir, se capitalizan? Miren en dónde están. Eso es el acabose del imperio. Bien. Creer que la valorización del capital van a poder. Entonces, che, nosotros estamos en ese debate. Claro que hay que debatir qué Estado necesitamos. Ahora, el Estado que necesitamos es el que seamos capaces de producir nosotros mismos, ¿eh? Exacto. Y entonces eso tiene que discutirse en cada barrio, en cada fábrica, en cada uno de los lugares de socialización. ¿Qué papel vamos a jugar? No hay función social de la propiedad, sino hay función social de los trabajadores, ¿eh? Entonces, los trabajadores, claro que tenemos que discutir. Aparte del salario y aparte de nuestras condiciones básicas de vida, che, esas condiciones básicas de vida, ¿en qué mundo, en qué región y en qué país pueden existir, ¿no? Me parece que desde ahí tenemos todo el territorio por delante. Mono, gran cierre de tu intervención. La próxima vez quisiéramos tenerte acá en los estudios, porque me parece que es lo mejor, cara a cara, discutir estas cosas, hacerlo más extenso, inclusive que estos 40 minutos que tuvimos juntos. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y desde ya te vamos a volver a convocar. Abrazo grande. A disposición, compañero. A disposición, saludo grande para toda la audiencia. Gracias, Pablo Lombardi, en los micrófonos para el pueblo que del pueblo. Vamos